Buenas, mis hermanos, aquí estamos una vez más por la misericordia y la gracia de Dios para poder compartir la palabra. Me gustaría comenzar con una oración. Vamos a inclinar los rostros. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por la bendición de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que nos hables de manera especial y que tu bendición nos alcance en esta hora. Gracias por escucharnos y es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, voy a comenzar hoy con ustedes una serie de temas que estaré dando según las veces que me toque predicar, ¿verdad? Ya sea de esta manera, a través de un video, o que esté personalmente en la iglesia. Y los temas que vamos a estar tocando están relacionados con el capítulo 6 de Números, versículo 23 en adelante, donde Dios le da un modelo de oración a Moisés para cuando Aarón fuera a bendecir a su pueblo, cómo debía hacerlo. Y este modelo de oración abarca varios temas, varios elementos están dentro de esta oración. Hoy solamente vamos a tocar el primero y me gustaría comenzar leyendo Números 6, 23 y 24. Números 6, 23 y 24, y dice de la siguiente manera: habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Esa es la primera bendición que va sobre su pueblo. Lo primero que Dios quería era que ellos tuvieran su bendición. Y vamos a hablar hoy de la bendición. El próximo tema va a ser sobre la protección de Dios o cómo Dios nos guarda. Y así sucesivamente estaremos viendo los diferentes temas, ¿verdad?, de esta oración. Yo les exhorto que ustedes lo lean con calma, hagan suyos estos versículos 23, 24, 25, 26. Ahí está la bendición que Dios quiere darnos. Y lo primero que Aarón tenía que pedirle a Dios por su pueblo era que Jehová bendiga a su pueblo. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde los seres humanos, especialmente en nuestros países, ¿verdad?, en nuestro país, en Norteamérica, no necesitamos tener necesariamente la bendición de Dios para hacer muchas cosas. ¿Me explico? Usted no tiene comida, usted va al departamento de la familia, solicita cupones, le dan cupones. Así que de alguna manera, ¿verdad?, tenemos, ¿verdad?, ciertos privilegios. No tiene hogar, aplica plan 8 y posiblemente le den un lugar para vivir. Y así sucesivamente la gente se ha acostumbrado a vivir sin tener que depender de Dios. Sin embargo, en los tiempos bíblicos, sí las personas tenían que básicamente depender en un 100%, porque eran tiempos donde las cosas eran muy diferentes ahora. Y lo que Dios quería que ellos entendieran era, en aquel momento, que ellos necesitaban la bendición de Dios. Y que los líderes oraran por su pueblo para que la bendición de Dios los alcanzara. Y nosotros tenemos que aprender a vivir la vida cristiana dependiendo de las bendiciones de Dios. No dependiendo de nuestros recursos, no dependiendo de nuestras habilidades mentales, no de nuestros estudios, no de conocimientos, sino aprender a vivir de las bendiciones que Dios nos da. Y poder entender que todas esas cosas son bendiciones. El hecho de que un joven pueda ir hoy a la universidad, pueda estudiar y pueda recibir una beca, donde sus padres apenas tengan que desembolsar dinero, eso es una bendición de Dios. Eso es una bendición que nos ha dado Jehová. A veces pensamos que es el gobierno, y sí, el gobierno es el instrumento, pero son bendiciones que nos alcanzan a nosotros. La bendición de poder tener una casa de cemento o de madera, pero una casa sólida, una casa donde cuando llueve no nos mojamos. Esas son bendiciones que Dios nos ha dado, hermano. Y tenemos que aprender a vivir con esas bendiciones, ¿sabe? Que sean
que entendamos que todas las cosas que nos llegan son las bendiciones de Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos como pueblo y tenemos que tener eso claro, hermano. Pero tristemente, muchas personas, muchos hijos de Dios, viven como si Dios no los bendijera. Viven la vida de una manera tan amargada, tan frustrada, tan complicada, que es como si no tuvieran las bendiciones de Dios. Yo no estoy diciendo que no tengamos problemas. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas. Pero una cosa es que yo tenga problemas y yo pueda entender que yo soy una persona bendecida y que yo pueda vivir como una persona bendecida. A que yo tenga problemas y se me olvide que yo soy una persona bendecida. Los mismos problemas que tenemos nosotros los tienen las personas que no viven con Jesús, las personas que no han aceptado a Dios. Tenemos los mismos problemas. Problemas sociales, problemas económicos, problemas, ¿verdad? Inseguridades, inquietudes, problemas de trabajo. Son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos que empezar a ver que en todas nuestras situaciones está la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios nos guía. Es una bendición que nos va guiando, que nos va llevando hacia donde Dios quiere. Yo quiero que veamos, ¿verdad? Por lo menos 2 personajes bíblicos vamos a ver. El primero que vamos a ver es Abraham. Y quiero que veamos cuando Dios por primera vez habla sobre este tema con una persona que registre la Biblia. Y eso está en Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Génesis 12, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, hermano. La primera vez que vemos que Dios hace un llamado como este es al de Abraham. Y Dios le dice: vete de tu parentela y de la casa de tu padre. Quiero decirles, hermano, que cuando Dios hace este llamado, la familia de Abraham era una familia económicamente muy acomodada. Era una familia sobresaliente. Abraham venía de un núcleo, a pesar de que Abraham cuando nace es en el área de Irak, Mesopotamia, esas personas adoraban a Dios. Eran personas que buscaban de Dios, porque ahí estaban ahí sabían, fue donde estaban los primeros descendientes de Noé. Y Abraham era un descendiente de Noé. Noé vivió hasta bastante cercano el nacimiento de Abraham. Vivió Noé. Y eran personas que tenían el temor de Dios. Claro. Se habían empezado a corromper. Se habían ya comenzado a meter doctrinas. Estaban mezclando la adoración a Dios con la adoración de ídolos. Estaban comenzando. Y Dios le hace un llamado a Abraham: mira, tienes que irte. Dios necesitaba sacar a Abraham de ahí, porque la influencia no era buena para Abraham en ese momento. Pero Dios lo saca con un propósito. Dios no saca a Abraham para decirle: mira, vete y camina por el desierto errante, vete como un deambulante, vete como un nómada, y sigue caminando, a ver qué pasa. No, hermano, Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con propósitos. Dios trabaja tu vida y la mía con un propósito. Y Dios nos llamó en algún momento con un propósito. Y Dios permitió que naciéramos con un propósito. Y el propósito no es ir a la escuela, trabajar, casarnos, hacer muchos nenes, tener una casa y al final de los días morir en un asilo. Digo, he descrito de una manera muy breve lo que es la historia del ser humano. El final no es el más agradable, pero hacia eso vamos todos. Pero lo cierto es que Dios nos ha llamado con un propósito mayor. Y Dios llama a Abraham y le dice: mira, tienes que irte de este lugar. Y le dice en el versículo 2: haré de ti una nación grande y bendecirte es. Dios le da una garantía: yo te voy a bendecir. Dios le dio un propósito a la vida de Abraham. Y tú vas a ser bendición para otras personas. Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar la bendición de Jehová.
Tenemos que, hermanos, entender que somos personas bendecidas. Yo no sé qué tú estás pasando hoy. No sé tú que estás escuchando, ver cómo te fue el día, cómo están yendo las cosas laborales, financieras, sentimentales, en el hogar. Quiero decirte, enfermedades. Está difícil. Las enfermedades están cada día más fuertes. El cáncer, la diabetes, el corazón, Alzheimer. Mano, son las enfermedades del día. Y nosotros como adventistas, como hijos de Dios, no estamos exentos de las enfermedades que el mundo tiene. Porque esas enfermedades vienen con el paquete del pecado. Esas enfermedades vinieron con el paquete de la desobediencia de Adán y Eva. Y no nos vamos a librar de eso. De que podamos tener un poco mejor calidad de vida, que podamos tener unos mejores años, sí. Pero van a llegar las enfermedades, van a llegar los achaques. Porque esa es la vida en esta tierra que nos ha tocado vivir. Y esta vida en esta tierra no es lo que Dios quiere darnos como premio. Es la vida eterna. Es las mansiones celestiales, hermano. Y nosotros, a pesar de los problemas, las dificultades, a pesar de que cómo nos sintamos, tú tienes que entender hoy que Dios te llamó para bendecirte y para que tú seas de bendición. Entonces tenemos que vivir la vida como personas bendecidas. A veces pasamos más tiempo viviendo la vida como personas que no hemos sido bendecidos por Dios. Porque estamos en una continua queja, en una continua frustración por la vida, en una continua desilusiones. Creemos que todas las cosas que nos ocurren son contra nosotros, cuando al contrario, todas las cosas que nos ocurren son para nuestro bien, hermano. Así es como Dios trabaja esto. Abraham pasó situaciones difíciles, pero sin embargo era una persona bendecida y en su caminar, a pesar de que era un ser imperfecto, a pesar de que cometía errores, él podía bendecir a otras personas. Y tenemos que ser así, hermano. Quiero hablar ahora del otro personaje. Le dije que iba a hablar de Abraham. Quiero hablar de otro personaje que es José. Porque Abraham económicamente le fue muy bien. Abraham, cada paso que daba, Abraham crecía. Es más, le voy a decir algo. Cuando Abraham fue a Egipto, Abraham de Mesopotamia se mueve con su familia acerca de lo que es Siria, colindancia con el Líbano. De ahí baja hacia Canaán y en Canaán comienza a haber hambre y se mueve hacia Egipto. O sea, Abraham hizo una línea bajando hasta que llegó a Egipto. Y en Egipto miente. Y dice a las personas que Sara era su hermana, porque tenía temor a que lo mataran, porque ella era una mujer hermosa. Abraham mintió porque desconfió del poder de Dios. Pero aún así Dios lo bendecía, hermano. Porque dice la Biblia que cuando tuvo que irse de Egipto, Faraón le dio siervos, siervas y le dio bienes a Abraham. O sea que a pesar de que él cometió errores como ser humano, Dios lo seguía bendiciendo. Y así es Dios con nosotros, hermano. Somos imperfectos, cometemos errores. Es posible que hoy tengamos dudas, no estemos confiando en Dios, no estemos confiando en la protección, en la dirección y que Dios tiene el control de mi vida, que Dios tiene el control de mi enfermedad, que Dios tiene el control de mi matrimonio. A lo mejor desconfiamos, pero aún así Dios nos bendice, hermano. Aún así Dios nos sigue dando bendiciones, porque Dios no falla sus bendiciones. Dios no falla sus promesas. Nosotros sí fallamos, y fallamos mucho, pero Dios no falla, hermano. Dios no falta a sus promesas. Y Dios ve nuestra vida de una manera diferente a como la vemos nosotros. Nosotros vemos nuestra vida paso a paso. Un paso para la izquierda, un pasito para la derecha. Un paso para la izquierda, un paso para la derecha. Pero Dios no ve nuestra vida así, hermano. Dios ve nuestra vida a largo plazo. Dios lo ve como una línea en la eternidad. Que en esa línea yo me desvío un poco para la izquierda, un poco para la derecha. Pero hermano, Dios no lo ve de esa manera. Dios no nos ve así. Dios trabaja de otra manera. Y si nosotros empezáramos a comprender cómo Dios nos ve, tuviéramos menos cargos de conciencia, tuviéramos menos frustraciones y viviéramos una vida más feliz en Cristo. Una vida de bendición, hermano.
Así que Abraham, a pesar de sus errores, a pesar, ¿verdad?, de su ignorancia, desconfianza, hermano, Dios lo fue llevando. Quiero decirle que Abraham alcanzó su madurez espiritual, hermano, cuando muchos años después pasó la prueba del sacrificio de su hijo. Ahí fue que realmente Abraham pudo entender cómo es Dios y cómo son los planes de Dios. Pero Dios siempre lo bendijo, siempre Dios estuvo con él, hermano. Y vivió una vida muy próspera en todas las, ¿verdad?, las esferas. Pero vamos a hablar ahora de otra persona, que fíjense, le dije ahorita, vamos a hablar de José, un bisnieto de Abraham. Y voy a brincar, solamente voy a leer dos partes de la vida de él. Y voy a leer en Génesis 39, hermano, donde José llega a la casa de Potifar. Sabemos que sus hermanos lo vendieron, llegó a Egipto como un esclavo. Y Potifar, siervo de uno de los dirigentes de Egipto, lo llevó a su casa. Y dice el versículo 5 de Génesis 39, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo Potifar de su casa a José y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hermano, miren cuán grande es la bendición de Dios. Que cuando Dios bendice a sus hijos, Dios bendice a todas las personas que nos rodean. Potifar era una persona, hermanos, que no servía a Dios. Era una persona pagana. Era una persona que no sabemos cuántos pecados cometía en su vida. No sabemos si vivía una vida en poligamia, si adulteraba, no sabemos si robaba. Pero lo cierto es que él no era una persona que trataba de regir su vida por los mandamientos de Dios. Sin embargo, él fue bendecido porque un hijo de Dios vivía en su casa, hermano. Y gloria a Dios por eso, hermano. La bendición que Dios nos quiere dar es tan grande que va a alcanzar aún a aquellos que no tienen ningún interés en buscar a Dios. Pero quiero decirte algo. Aunque a esas personas no les interese buscar de Dios, pueden ver la bendición que Dios está dándole a ellos por ti y por mí. Y tú y yo tenemos que vivir como seres humanos, como hijos de Dios bendecidos, hermano. Y eso es lo que quiero, ¿verdad?, que vayamos viendo. O sea, tenemos que vivir como personas bendecidas. ¿José tenía dinero? No. José era un esclavo. ¿José tenía cuenta de banco? No, José no tenía cuenta de banco. ¿Tenía carro? No. José, el dinero que pasaba por sus manos era el dinero que le pertenecía a su amo, que a su vez José lo distribuía, pero José no ganaba. Los esclavos no ganaban dinero. Los esclavos no tenían un salario. Los esclavos tenían que conformarse con tener comida, agua y una cama, hermano. De que a lo mejor José vistiera un poco mejor que otros, pues sí, posiblemente, porque era el mayordomo de la casa. A lo mejor tenía ¿verdad?, una bata más nueva y menos gastada que la que tenían los demás. Tenía potestad de mandar, pero era pobre. No tenía nada realmente. Pero Dios lo bendijo tanto y tanto que esa bendición alcanzó a su jefe. Tú y yo conocemos el resto de la historia. José la esposa de Potifar, trató de seducir a José. José fue fiel a Dios, hermano, y su fidelidad lo llevó a la cárcel. Es increíble, hermano. Estando en su casa, José, siendo fiel a Dios, se ganó el desprecio de sus hermanos. Lo venden. Siendo fiel a Dios en la casa donde lo compran, se gana la atracción de la esposa de Potifar. Y por ser fiel a Dios, termina en la cárcel. Así que hay veces, hermano, que en medio de la bendición, en medio de querer ser fiel a Dios, nos van a pasar cosas difíciles. Pero seguimos siendo bendecidos. Las bendiciones de Dios nos siguen alcanzando.
Lo que pasa es que hay veces que las bendiciones de Dios llegan de manera extraña. Llegan a través de la injusticia de otras personas. A veces las bendiciones de Dios llegan a través del engaño de otras personas. A veces las bendiciones de Dios llegan a través de una enfermedad. A veces de una enfermedad de muerte, hermano. A veces las bendiciones de Dios llegan cuando me botan de mi trabajo. Posiblemente Dios te quiere bendecir de una manera diferente. Y Dios necesita que tú te quedes sin trabajo. Que te boten, te saquen del lugar donde tú estás, hermano. A veces Dios tiene que movernos a la fuerza. Porque no seguimos la dirección de Dios. A veces para que caigamos en tiempo, Dios tiene que darle un buen empujón. Sacudirnos con violencia, hermano. A veces la vida se tiene que virar. Y todo parecer como que todo terminó. Para que solamente vuelva o comience un nuevo vivir. José estaba, hermano, en situaciones difíciles. Estaba siendo acusado de que quería acostarse con la esposa de su jefe. Imagínense la escena en ese momento. José dijo, me van a matar. Un esclavo que trate de seducir a la esposa de su jefe, de su amo, lo que le espera es la muerte. Y José estaba claro que lo que venía era la muerte. Y todo por ser fiel a Dios. Y esos días fueron días de angustia. Fueron días complicados. Lo tiraron a la cárcel, esperando la sentencia de muerte. Esos días, ¿cómo habrán sido en la mente de José? ¿Habrá cuestionado José a Dios? ¿Habrá cuestionado que su fidelidad lo iba a llevar a la muerte por fin? Lo que sus hermanos no habían logrado, lo que sus hermanos no lograron, que era quitarle la vida, lo iba a lograr este egipcio y esta señora mentirosa. ¿Cuántas cosas? Fue probada la fidelidad de José en la cárcel, hermano. Porque José estuvo en la cárcel esperando sentencia de muerte. Fue probado. Tú y yo estamos siendo probados. Pero el camino, la prueba es el camino de la bendición. Tienes que verlo de esa manera. Hoy estás siendo probado, estás en el camino de la bendición. ¿Cómo te va a bendecir Jehová? Yo no sé. ¿Cuál va a ser la bendición? Yo no sé. Pero te va a bendecir. Porque Dios nos llamó para ser de bendición y para bendecirnos. Y nunca Dios va a alejarnos de ese camino, hermano. Veamos ahora en la cárcel, hermano. Versículo 20 al 23. Allí estaba José, hermano. Y José comenzó allí a hacer de bendición y comenzó a hacer cosas, hermano. Y el carcelero se dio cuenta de que este hombre era diferente. Primeramente se ganó un perdón. Este carcelero quedó impresionado de por qué José no había muerto. ¿Por qué le perdonaron la vida a José? ¿Por qué este israelita, este insignificante esclavo no había muerto, hermano? Así que el carcelero comenzó a fijarse en José. Comenzó a ver las cosas que José hacía. Y dice el versículo 20 que tomó el jefe de la cárcel, su señor a José, y lo puso en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la casa de la cárcel. Mas Jehová fue con él. Y extendió él su misericordia sobre José. Y dióle gracia en los ojos en aquella prisión, del principal, hermano, de la cárcel. Jehová lo puso en gracia delante de esa persona. Dios nos va a poner en gracia delante de las personas que sea necesario que Dios nos ponga en gracia. Y delante de las que no, pues nos van a odiar. Esa es la realidad, hermano. Pero nos va a poner en gracia delante de los que son necesarios que estemos en gracia. Y el principal de la cárcel entregó en manos de José, dice, todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía, José lo hacía, hermano. No veía el principal de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba. Porque Jehová era con él y lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Increíble, hermano. Estas son las bendiciones de Dios. Aún en la cárcel, Dios bendijo a José. Dios le dio una bendición especial, hermano. No importa donde José estuviera, su vida iba a ser una vida de bendición. Pero ¿saben algo, hermano?
José creyó en eso. José no vivió una vida de queja. No hay un solo registro bíblico que José se haya quejado por las situaciones difíciles que llegaron a su vida, ¿no? Es tan así que cuando finalmente se reúne con sus hermanos, él le dice, mira, no se angustien, no se preocupen, ustedes no fueron los que me enviaron a Egipto, fue Dios el que me envió. Hermano, José estaba claro en que su vida era una vida de propósito, una vida de bendición. ¿Ustedes se creen que José no tuvo la oportunidad cuando estaba en la casa de Potifar de haberle dicho, oye Potifar, yo tengo una familia, vamos a enviarle aunque sea un mensaje que estoy vivo? Cuando después José estaba, cuando era el gobernador de Egipto, porque a eso llegó José, a ser el gobernador de Egipto. Cuando José llegó a ser el gobernador de Egipto, ¿ustedes se creen que si él le hubiera dicho a Faraón, mira Faraón, yo tengo un padre, quiero visitarlo, Faraón lo hubiera dejado? En el peor de los casos, si Faraón hubiera tenido duda, le hubiera mandado unos soldados para que él regresara. Pero José se había ganado la confianza de Faraón y le hubiera dado el permiso. Pero ¿por qué José nunca trató de ver a su padre? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué él no le envió un mensaje? Estoy vivo, no sufras más. ¿Saben por qué? Porque José sabía que todo lo que le estaba pasando, su vida, su sufrimiento, todo era la voluntad de Dios. Y era el propósito de Dios en su vida. José estaba claro que se estaba cumpliendo un propósito. Y que él no podía alterar los propósitos de Dios. Que él no podía intervenir en la manera en que Dios estaba dirigiendo su vida para hacer una vida de bendición. A veces tú y yo nos privamos de bendiciones. Tú y yo a veces estorbamos las bendiciones de Dios porque queremos controlar la manera en que Dios guía nuestras vidas. Queremos tomar el control. Pasó esto, voy a solucionarlo. No siempre, hermano. Tenemos que tener cuidado. En la iglesia fueron injustos conmigo, voy a pelear con esto y voy a reunirme. No. Posiblemente sí hubo una injusticia hacia ti. Y aún a lo mejor de parte de los que tú amas en la iglesia. Pero ¿sabes algo? Dios quiere que te quedes callado, que sigas adelante. Tú no tienes que tratar de resolver tus problemas. Deja a Dios que los resuelva. Esto era lo que había que hacer y no se hizo. Porque esta persona que no tiene visión, sí, a lo mejor es verdad, la persona no tiene visión. A veces, tristemente, hay decisiones que se toman por personas que no son las indicadas. Y a lo mejor el plan de Dios era otro. Pero Dios permite cosas como estas simplemente para que tú y yo crezcamos, para que la iglesia crezca. A la larga Dios va a encaminar las cosas, Dios las va a arreglar, hermano. Pero en ese camino de Dios arreglarlas, de Dios hacernos justicia, Dios tiene un propósito con mi vida y con tu vida. Y no podemos movernos de ese propósito. Tenemos que Dios siga dirigiendo las cosas. Dios tenía un propósito con José. Y posiblemente, hermano, y no creo que posiblemente, yo creo que no ha habido un hijo de Dios que hayan registros, que haya sido más poderoso que José. Porque no hay un registro que la mano derecha de un gobernante con poder de mandar haya habido otro como José. Daniel tuvo poder. Y Daniel Daniel era el asesor del rey, Nabucodonosor, y de Darío. Pero él no era el que formulaba leyes. Él no era el que ejecutaba. José tuvo el poder, hermano. Tuvo el poder de dirigir un país. José dirigió a Egipto, la nación más poderosa que había en sus tiempos. La nación más gloriosa que había en sus tiempos. Pero para poder José llegar a ese punto, ¿qué tuvo que hacer? Entender que su vida estaba en el camino de la bendición. Que él tenía una vida con propósito. Y él no se movió de ese camino, hermano. Dios nos hace un llamado hoy a nosotros. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios nos hace un llamado. Bueno, vamos a leer primero el 16. Deuteronomio 30, 16 y después leemos el 19. El 16 dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Dios, que andes en sus caminos
y guarde sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para poseerla. Hermano, estas son las promesas de Dios. Dios quería bendecir a Israel. Le dijo, mira, tú lo único que tienes que hacer es guarda mis mandamientos, ámame, sé fiel a mí y yo te voy a bendecir. Esa es la clave, hermano. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Sé fiel a Dios. Busca amar a Dios cada día más. No importa en qué posición esté, fidelidad a Dios. Esa es nuestra parte, hermano. Lo único que podemos hacer para ser bendecidos, para alcanzar las bendiciones de Dios, es mantenerlo en el lugar de obediencia. De que vamos a fallar, vamos a fallar. Pero tú quieres ser fiel a Dios. Tú te propones cada día ser fiel a Dios. Y Dios te va a dar las fuerzas que necesitas. Versículo 19. De ese mismo capítulo, Deuteronomio 30. A los cielos, dice Dios, y a la tierra llamo por testigos, hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano, Dios ha puesto la vida y sus bendiciones delante de nosotros. También está la muerte y sus maldiciones. Pero Dios hace un llamado. Escoge la vida. Escógeme a mí para que vivas y seas bendecido. Hermano, Dios quiere que lo escojamos cada día. Esto es un asunto diario. Escoge hoy a Dios. Proponte estar del lado de Dios para que recibas las bendiciones de Dios. Esta es la primera parte de esa oración de número 6, versículo 22 en adelante. Las bendiciones de Dios. Busquemos las bendiciones de Dios. Seamos fieles a Dios, hermano. Y muy pronto nos veremos en el reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y la segunda parte de este tema, que se divide en varias partes, la estaré dando en el próximo tema que estaré compartiendo con ustedes. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, gracias te damos por tus bendiciones. Gracias te damos porque tú nos has prometido que tus bendiciones nos alcanzarán. Tú nos has prometido, Padre, de que hemos de ser bendecidos. Yo te pido que tú nos ayudes a alcanzar tus bendiciones. Que tú nos ayudes a entender que tú lo que pides de nosotros es que nos mantengamos en tus caminos. Que seamos fieles a ti. Y tus bendiciones nos alcanzarán. Te pido, mi Dios, por todos los hermanos de nuestra iglesia. Te pido por aquellas personas que nos visitan, que están escuchando este tema. Que tu bendición los alcance ahí donde están ellos, en sus hogares, en sus carros, en sus trabajos, donde quiera que estén. Que tu bendición los alcance. Y que tú nos ayudes a nunca movernos del camino de la bendición. Gracias, Padre, por escucharnos. Y es en el nombre de Jesús que lo hemos pedido. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga.